Buen día, hermanos, Dios les bendiga. Julio 17. El pecado me convence de mi propia justicia y me enfoca en el pecado de otros. Reproche abrasador. Palabras duras que captan la espantosa autojustificación del pecado. Escribe al ángel de la iglesia de la Odisea. Esto dice él. Amén. El testigo fiel y veraz, el soberano de la creación de Dios. Conozco tus obras, sé que no eres frío ni caliente. Ojalá fueras lo uno o lo otro. Por tanto, como no eres frío ni caliente, sino tibio, estoy por vomitarte de mi boca. Dices, me he enriquecido y no me hace falta nada, pero no te das cuenta de que el infeliz y miserable, el pobre, ciego y desnudo eres tú. Por eso te aconsejo que de mí compres oro refinado por el fuego para que te hagas rico, ropas blancas para que te vistas y cubras tu vergonzosa desnudez, y colirio para que te lo pongas en los ojos y recobres la vista. Yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Por lo tanto, sé fervoroso y arrepiéntete. Apocalipsis 3, 14, 19. Esta es una advertencia que todos nosotros necesitamos escuchar. A ti y a mí nos gusta pensar que nadie tiene una visión más clara y precisa de nosotros que la que nosotros mismos tenemos. Todos tendemos a confiar demasiado en nuestra percepción propia. Hacemos esto porque no tomamos en serio lo que la Biblia dice sobre la dinámica de la ceguera espiritual. Si el pecado es engañoso, y sí lo es, si el pecado ciega, y lo hace, entonces, mientras el pecado aceche dentro de mí, existirán manchas de ceguera espiritual. Sencillamente no puede verme a mí mismo de forma clara y precisa. En esencia, el pasaje de arriba dice, tú te ves a ti mismo y piensas que estás bien, pero estás muy lejos de estar bien. No solo el pecado ciega, sino que como pecadores también participamos en nuestra propia ceguera. Todos nos engañamos a nosotros mismos pensando que somos mejores de lo que somos, que lo que estamos haciendo está bien, cuando en realidad no lo está a los ojos de Dios. La realidad espiritual es que somos como personas desnudas sin hogar, aun cuando nos vemos a nosotros mismos como ricos y bien vestidos. Es una vergonzosa y humillante descripción que nos confronta con lo distorsionada y delirante que nuestra percepción propia puede ser. No te defiendas más. Toma en serio esta advertencia. Entonces, esto es lo que sucede. Cuando piensas que has dominado la justicia, dejarás de preocuparte por tu alma y te enfocarás en el pecado de otros. Necesitas saber que estás en problemas. Te preocupa más el pecado del que está junto a ti que el tuyo propio. Una percepción espiritual clara siempre lleva a la aflicción personal y a la confesión de tus propios pecados, no a la condenación de los de tu vecino. Tal vez tus ojos estén más cerrados de lo que crees. Tal vez no te conoces a ti mismo tan bien como crees. Ora a Dios para que su Espíritu Santo te ayude a recobrar la vista. Su presencia en ti es parte de la gracia de Dios. Para profundizar y ser alentados, Apocalipsis 2:3. Hola, mi familia. Buenos días. Dios les bendiga a los que se acaban de conectar. ¿Sí me escuchan bien? Sí, pastor. Sí, pastor, Sí, buenos días. señor. Muchas gracias, mis hermanos. Bueno, ahí nos encontramos con un devocional bastante fuerte, porque esta iglesia es una iglesia tibia y desnuda. Incluso algunas vez escuché un sermón de un pastor que decía que era la iglesia que hacía vomitar a Dios. Una iglesia tibia, desnuda, una iglesia que se basaba su vida en la autojusticia. Mis hermanos, si vemos las cartas del Apocalipsis, vemos cómo el Señor
pasa por una iglesia amorosa, que es la iglesia de Filadelfia, que aunque tenía debilidades, era una iglesia fiel y firme en lo que había creído y en quién habían creído. Y ahora nuestro Señor Jesucristo se está paseando por otra iglesia. Entonces no se olvide que nuestro Señor Jesucristo sostiene la iglesia con la diestra de su justicia. Incluso cuando usted lee en la carta de Apocalipsis van a ver que una de las descripciones es que el Señor se pasea por los 7 candeleros de oro, ¿sí? Es decir, está pasando por las 7 iglesias, y que también sostiene las estrellas, 7 estrellas en su mano. Está hablando de su fidelidad y de la firmeza con que él guía a su iglesia. Y aquí está haciendo al Señor Jesucristo un juicio por la casa antes de empezar el juicio final, la gran tribulación. Está limpiando su iglesia desde la perspectiva espiritual. El mensaje de las 7 iglesias eran iglesias que eran reales, eran 7 iglesias que ocupaban un espacio en Asia Menor, pero el número 7 está hablando acerca de la plenitud. Y el problema de la iglesia de la Odisea no era solamente en la Odisea, es una iglesia que está viviendo este tiempo, una iglesia que cree que está bien con el Señor, que cree que no necesita, incluso cree que está bien con el Señor y que no necesita nada del Señor porque lo tiene todo. Una iglesia tibia, una iglesia en cuidados intensivos, una iglesia que era ciega, que no se da cuenta de la verdad, pero el Señor nos revela a través de su palabra y como se describe al apóstol Juan, sus ojos son como llamas de fuego. Él escudriña la vida de cada uno como iglesia. Entonces llegamos ahorita a la iglesia de la Odisea, una iglesia que la única obra que tenía esta iglesia era que iba a hacer vomitar al Señor. No tenía obras, o sea, obras justas delante de Dios. Todo lo que tenía era que enfermaba a Dios, hablándolo desde esa perspectiva. Mis hermanos, la carta a la iglesia de la Odisea realmente no indica nada de persecución en cuanto a los judíos o por parte de los romanos. Es una iglesia que no es perseguida. Y esto es una característica. Porque si usted ve las 5 iglesias de las cuales el Señor tiene muchas cosas que decirle, son 5 iglesias que no tenían persecución. Y las 2 iglesias que no tienen nada malo que decirle, o sea, nada que corregir, son iglesias que eran perseguidas. La persecución, la aflicción es necesaria para purificar la iglesia. Por eso si estás pasando por momentos difíciles, si estás siendo afligido, si estás siendo atacado por el enemigo, créame que es parte del proceso que Dios tiene para tu vida, para llevarte a ser más como Cristo. En mis hermanos, la carta de la Odisea no indica que tenía persecución en cuanto a los judíos o por parte de los romanos. Y esto significa que esta iglesia, como la de Sardis, predicaba un evangelio que no significaba, y esto es fuerte, que no significaba una amenaza para nadie. Es decir, era una iglesia que se había acomodado al mundo. Era una iglesia, puedo llamarla mundana, sí, puede ser una iglesia mundana, una iglesia que no tenía nada que ver con la vida espiritual, pero tenían apariencia. Puede llamarme el cristiano nominal o el que aparenta ser algo que no es. Los cristianos de la Odisea, mis hermanos, tampoco tuvieron que enfrentar a ninguna persecución por parte de los gentiles, ni tampoco hubo en la ciudad falsos profetas, incluyendo los nicolaitas y la doctrina de Balaam o la de Jezabel que vemos en las otras iglesias. Y aquí algo muy importante, mis hermanos, allá en la Odisea está el templo para rendir culto a César. Recordemos que para esa época el César era, lo tenían como si fuera un dios. Y estaba en un lugar muy central de la ciudad, ese templo. La iglesia se conformaba a otras religiones, disfrutaba de la riqueza material, vivía una vida fácil y no insistía en los derechos de Cristo. Es decir, que ellos no proclamaban a Cristo. Esta iglesia, posiblemente, mis hermanos, fue fundada por Epafras, compañero de Pablo. Mira lo que dice Colosenses 4:12.
dice la palabra del Señor, os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones para que estéis firmes. Mire la oración de Pablo frente a esta iglesia, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Todavía apenas estaba empezando la iglesia, estaba feliz, animada en el Señor, y esa es la oración de Pablo. Porque de él, dice Epafras, doy testimonio de que tiene gran solicitud por vosotros y por los que están en la Odisea y los que están en Hierápolis. Mis hermanos, en las proximidades de la ciudad de la Odisea había manantiales de aguas termales, las cuales surtían el acueducto, pero al llegar a la Odisea estaban tibias y con el azufre, imagínense un agua tibia con azufre, era imposible de tomar. Y sin antes sufrir, ¿qué? Náuseas. Es por eso que la figura que está hablando el Señor Jesucristo está usando esas metáforas para describir esta iglesia. Mis hermanos, hay una historia de un rey orgulloso, eh, que llegaron unos hombres a decirle que le iban a fabricar el traje más hermoso que nunca haya tenido un rey, pero que costaba mucho. Y este rey, fascinado porque era un rey muy orgulloso, eh, dijo que sí, que le harían el vestido, que cuánto tiempo se demoraba, le dijeron un año. Este rey al año, pues llegaron con el vestido, una caja espectacular, y abren la caja y no se veía nada. Y entonces los sastres le dijeron, no, es que este vestido es tan espectacular que solamente los que tienen verdaderos ojos de la perfección lo pueden ver. Y el rey muy feliz porque era un traje que nadie tenía. Y supuestamente se puso el traje que le habían hecho y que costó muchísimo dinero. Y el rey caminaba desnudo por la ciudad. Y la gente lo veía desnudo y se reía, pero él creía que estaba vestido. Así hay mucho creyente que está desnudo ante el Señor, pero cree que está bien en su autojusticia, como leía nuestra hermana Tita devocional. Que no sea ninguno de nosotros. Y si hay alguno de nosotros que esté en esa posición, hoy es el día de venir al arrepentimiento de la fe. Porque la palabra del Señor nos va a mostrar en qué condición podemos llegar a estar. En Apocalipsis 3:17 dice la escritura, porque tú dices que yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. No sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Mis hermanos, estamos llegando a una iglesia, la última de ellas, que está quizás en la peor condición de todas. Y lo más triste, mis hermanos, es que esta situación de la Odisea es quizás la más común en nuestra época actual como iglesia. Vivimos en un mundo consumista, donde todos desean tener y creen que lo tienen todo, y que tener bienestar económico es lo mejor que les puede pasar. La iglesia de la Odisea, mis hermanos, ni era fríamente indiferente, ni tampoco era ferviente en espíritu. Como dice el dicho, ni tanto que queme al santo, ni mucho que me alumbre. O sea, ni tan fanático como pueden llamar muchos, ni tan liberal como pueden llamar muchos. Es como un punto medio, como una zona gris. No me comprometo tanto con el Señor para que el mundo mis amigos no me rechacen, para que tenga una vida cómoda con los demás, para que digan que bueno, que eres espiritual. Qué bueno que usted no es tan fanático como los demás. Bueno, quiero decirles una cosa, man. El cristianismo es de radicales. La escritura dice que desde la predicación de Juan el Bautista, la iglesia sufre violencia y solo los violentos lo arrebatan. En la vida de cristiano verdadero no existen zonas grises ni puntos intermedios, pero muchos parecen, le llama el cristiano camaleón. Camaleón se acomoda y se mimetiza de acuerdo a la vegetación o cuando está en peligro. Pero la iglesia cristiana debe ser, hermanos, realmente radical.
Y la santidad de Dios para muchos puede ser fanatismo. Lo que vemos, lo que hacemos, lo que decimos. Dios es santo, santo, santo. Si lo que ves glorifica el nombre del Señor, si lo que dices glorifica el nombre del Señor, si lo que escuchas glorifica el nombre del Señor, hazlo. Si no, no lo hagas. Aunque parezca muy bueno, aunque parezca muy normal, aunque todos lo hagan. ¿Qué es lo que Dios le dice a Ezequiel? Que tú no te vuelvas a ellos, sino que ellos se vuelvan a ti. Pero vivimos una iglesia, es una iglesia acomodada al mundo, que parece tan chévere. No, porque es que los famosos se volvieron cristianos. Qué bueno que todo el mundo se arrepienta, hermano. Dios quiere que todos pasen arrepentimiento. Pero la pregunta es, ¿ante qué Dios se están arrodillando? ¿Al Dios de la Biblia? ¿Al Santo Israel? ¿Al que demanda ser santos porque yo soy santo en toda vuestra manera de vivir? Y soy insistente en esto. Lo que tú ves, lo que tú dices, lo que tú escuchas, lo que tú haces, ¿lo haría Jesucristo? Meditemos en eso. Recordemos que este devocional es para meditar, reflexionar y actuar. Porque eres tibio y no frío ni caliente. Estoy por vomitarte en mi boca. Bueno, la respuesta de Cristo se expresa en un lenguaje muy gráfico y enérgico. Y porque eres tibio y no frío ni caliente, estoy por vomitarte en mi boca. Bueno, la palabra era conocida, incluso hay un escritor que se llama Heródoto, quien la usa para describir las aguas insípidas que causan náuseas. La figura que expresa aquí el apóstol Juan, inspirado por el Espíritu Santo, tuvo que haber impactado grandemente a la iglesia de la Odisea. Imagínese que digas que usted es tibio, va a hacer vomitar a Dios. Hermanos, esta tibieza puede reflejar también la mediocridad o la neutralidad pasiva de los creyentes de la iglesia de la Odisea. Se amoldaban a la sociedad, entonces se acomodaban, estaban tranquilos. Mis hermanos, el libro de Apocalipsis, que es un libro de esperanza y de la victoria final, porque realmente no podemos sentir temor de leer este libro y estudiarlo, aunque es bastante complejo. Pero el libro de Apocalipsis es consolación para los creyentes, pero también de juicio, también de disciplina, también de desnudar realmente lo que somos. Creo que dice 1 Pedro 4:17, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? La Odisea, mis hermanos, era una iglesia que confiaba en sí misma, una iglesia que había dejado de buscar al Señor porque ya lo tenían todo. Y lo que ofrecía Cristo para ellos no era nada. Y que todo lo que ellos necesitaban, Él ya lo tenía. Es decir, no me interesa nada de Jesucristo, porque seguir a Cristo me va a costar todo y no quiero perder todo. Pero decían que amaban a Cristo. Porque tú dices que yo soy rico, me he enriquecido y que ninguna cosa tengo necesidad. Aquí está hablando de la autosuficiencia. Esos cristianos que creen que ya lo alcanzaron todo. O sea, la escritura mira que el que esté firme, que no caiga. Y bueno, la Odisea era una ciudad muy rica, llena de seguridad, confianza económica. Era una ciudad con un sistema bancario. Su vida giraba en torno a la banalidad, a la superficialidad, parecida a la sociedad de ahora, ¿no? Era una sociedad de consumo, orgullosa por las cosas materiales. Y ellos creían que eso los definía a cada persona de la ciudad. Es lo que dice Apocalipsis 3:14, y escribe al ángel de la iglesia de Odisea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación, dice esto. Y esto es muy importante, mis hermanos, cuando lean la carta de Apocalipsis, específicamente en la carta a las 7 iglesias. La descripción que está haciendo aquí el apóstol Juan de sí mismo, de Jesucristo, es como la palabra amén. La palabra amén proviene de un texto hebreo que significa emuná, que transmite la idea de que eres el verdadero,
firmemente establecido, digno de confianza. Hermanos, esta raíz en hebreo no sostiene, él sustenta, es Dios mismo sustentando lo que ha dicho. Dios está respaldando lo que está diciendo. Es decir, que lo que dice es verdad, que no tenemos ninguna excusa, que esta iglesia no tenía ninguna manera de justificarse ante Dios. Bueno, hermanos, el Señor se presenta aquí como aquel en el que la revelación de Dios, Él es la revelación de Dios, con todas sus promesas, decretos y advertencias. Mis hermanos, y que lo que está diciendo tiene un cumplimiento. Todas las promesas del Antiguo Testamento de perdón, misericordia, benignidad, gracia, esperanza, vida eterna, están estrechamente ligadas a la vida, muerte y resurrección de Jesucristo. Él es el amén, porque Él es el que confirma todas las promesas de Dios. Recordemos lo que dice 2 Corintios 1:20. ¿Qué dice? Porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Y el que nos confirma con vosotros en Cristo, y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Mis hermanos, el Señor Jesucristo es la garantía absoluta de la verdad divina en su condición única de mediador entre Dios y los hombres. No hay otro mediador, hermano, no hay otra justicia, no hay nada más sino Jesucristo, ni la tuya ni la mía. Mis hermanos, frente a la inseguridad del hombre, el amén de Dios es Cristo mismo que garantiza el compromiso de Dios para salvarte. El que comenzó la buena obra mismo la perfeccionará y la terminará hasta el día del Señor Jesucristo. Es por eso que Dios está interviniendo en esta iglesia, a pesar de cómo estaba. Eso es misericordia de Dios, porque otro lo hubiera abandonado. Pero del Dios del pacto. Lo que estudiamos anoche es el Dios del pacto que se ha comprometido con Él. Así tú seas infiel, Él sigue siendo fiel, pero te va a disciplinar, te va a azotar. Mis hermanos, el fracaso espiritual de la iglesia de la Odisea, el Señor se identifica como el amén de Dios, que Él puede restaurar y afirmar lo que estaba muriendo en ellos, pues Él había prometido edificar su iglesia. Recordemos lo que le dijo a los discípulos y a Pedro en Mateo 16:18. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Mis hermanos, la iglesia se va a mantener firme. Pero también se va a caer lo que no está firme. Se va a caer lo que no es de Dios en nuestra vida para sanarnos. Mis hermanos, Él no está desechando la iglesia por su condición, sino que la está llamando a entender cuán grande era su amor por ella y que Él mismo estaba comprometido de mantener a su iglesia hasta el final. Luego dice que es el testigo fiel y verdadero. Este es un título que se conecta con el amén definitivo y supremo de Dios. Todo lo que dice corresponde a su fidelidad absoluta y a la verdad que se cumplió y cumple y cumplirá Dios. Recordemos lo que dice Isaías 46:9. Acordaos de las cosas pasadas, de los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y que nada hay semejante a mí, y que anuncio lo que ha por venir desde el principio, desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Y hermanos, todo lo que Dios quiere hace. Y Él te ama desde la fundación del mundo y no te dejará en tu autojusticia, no te dejará en tu mediocridad espiritual. Él va a mover el piso de tu vida, o ya lo está moviendo, pero que la obra la termina, la termina. Él es el fiel y verdadero, mis hermanos, que así también se refleja el Señor. Y esto armoniza con todo el contenido de la epístola, de la carta, la fidelidad inmutable, como el amén, que contrasta la inconstancia. Es una iglesia inconstante, la iglesia de la Odisea, ni frío ni caliente. Muchos de nosotros somos así. Tenemos tiempos de que queremos estar con el Señor, que leemos la Biblia, que estamos devocional, que evangelizamos, que estamos apasionados por el Señor, pero también tenemos tiempos que no queremos, que nos acomodamos, que somos espectadores en la obra del Señor. Mis hermanos,
Cristo es el verdadero. Cristo es el que nos está mostrando la verdad de nuestras vidas. Mis hermanos, esta carta es compleja. Esta carta nos está mostrando realmente nuestra condición. ¿En qué condición estás? Yo creo que se imagina algo. Un médico que llega, pero un paciente que llega a un médico con dolores muy profundos. El doctor le hace pruebas y le dice, tienes cáncer terminal, pero no se preocupe, usted se siente bien y eso es lo que importa. Bueno, realmente eso es un asesinato médico. Y sin embargo, mis hermanos, es exactamente lo que hacemos con nuestra alma. Confundimos el bienestar emocional con la salud espiritual. La iglesia de Odisea era un retrato de esta confusión. Cristo, el médico de almas, no les da un diagnóstico halagador, les da el más aterrador: estás ciego, desnudo, miserable y pobre. Y lo peor, ni siquiera lo sabes. El devocional que leyó nuestra hermana Tita hoy nos confronta con una dinámica espiritual que es tan antigua como el Edén, pero tan actual como nuestros próximos pensamientos. El pecado nos ciega y nos, perdón, el pecado nos ciega y nuestra propia justicia nos convence de que vemos cuando en realidad estamos en tinieblas. Mis hermanos, el pecado es como un agente de ceguera cuando las tinieblas se hacen luz. ¿Qué dice el devocional? Si el pecado es engañoso, y sí lo es, y si el pecado ciega y lo hace, entonces mientras que el pecado aceche dentro de mí, existirán manchas de ceguera espiritual. Mis hermanos, y esto no es una metáfora, es una realidad teológica profunda. El pecado no solo ofende a Dios, distorsiona nuestra capacidad de percibir la realidad. Recordemos lo que dice Jeremías 17:9. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Es más, el corazón no es neutral, no es un juez imparcial, es un mentiroso profesional. El reformador Juan Calvino lo expresó con gran crudeza. El corazón humano es una fábrica de ídolos. Y uno de los ídolos más sutiles que fabrica es la imagen de nosotros mismos como justos. Pues somos tan ávidos y tan propensos a juzgar a los demás. Y pues la escritura dice, quítate la viga del ojo para que puedas quitar la paja en el ojo ajeno. Bueno, la ceguera espiritual no es pasiva, es activa. No es que no veamos, es que no queremos ver. Como dice Pablo en Romanos 1:21, se oscureció su necio corazón, profesando ser sabios, se hicieron necios. Bueno, cuando un hermano dice, yo sé que estoy bien con Dios, pero vive en pecado deliberado, no está mintiendo conscientemente, está engañado. Y el engaño, mis hermanos, más peligroso que es la mentira, porque la mentira se puede confrontar, el engaño se siente como verdad. Esa palabra tibieza no es un término medio, mis hermanos, es una hostilidad encubierta, porque realmente esta gente se congregaba, seguía yendo a la iglesia. Y Cristo no dice, ojalá fueras frío o caliente, porque prefiere el ateísmo al cristianismo tibio. ¿Qué es lo que dice el Señor? Ojalá fueras frío, es decir, ojalá no me conocieras, porque puedo salvarte, aunque Dios es Salvador poderoso y no puede tenerlo nadie. Pero hermano, la gente que está tibio cree que está bien. Es como cuando los médicos le aplican lo que llaman los placebos a los pacientes. Le ponen agua mineral, esa que usan para diluir los medicamentos, y si este medicamento lo hace sentir bien y psicológicamente, sí estoy bien, me aprovecho mucho. El cristianismo tibio es porque el agua tibia de la Odisea era repulsiva. La ciudad tenía, como decía ahora, acueductos de aguas termales calientes, con propiedades medicinales, y aguas frías refrescantes. Pero el agua que llegaba a la Odisea era tibia y provocaba náuseas. Eso es lo que provoca ese tipo de vida ante los ojos de Dios. Mis hermanos, el incrédulo sabe que no cree. El tibio cree que cree.
El incrédulo puede ser confrontado con el evangelio. El tibio ya lo tiene, su evangelio a la medida. El incrédulo no da testimonio falso. El tibio confunde a otros, haciéndoles creer que la mediocridad es normal. Mis hermanos, la ceguera del pecado no es un defecto óptico, es un delito judicial. Dios nos da la luz, pero nosotros preferimos las tinieblas, como dice Juan 3:19. Y cuando preferimos las tinieblas, terminamos llamando luz a nuestra propia oscuridad. Es decir, que llamamos a lo malo bueno. Normalizamos el pecado. Y llegamos a donde la autojusticia como un mecanismo de defensa. Y es el espejo que señala a otros. ¿Qué dice el devocional? Cuando piensas que has dominado la justicia, dejarás de preocuparte por tu alma y te enfocarás en el pecado de otros. Es más, esto no es un defecto menor, es la esencia del fariseísmo. La autojusticia es la religión del yo. No olviden esto, mis hermanos, la autojusticia es la religión del yo. Recordemos el fariseo en Lucas 18. Este hombre, ¿cómo oraba? Dios, sé misericordioso de mí, pecador. Dios, te doy gracias porque no soy como los demás. Esa es la oración de él. Él no oraba, Dios, sé misericordioso conmigo, que soy un pecador. Dice que oraba consigo mismo. Dios, te doy gracias porque no soy como los demás. Su justicia se definía por contraste con otros. No necesitaba a Cristo, necesitaba a alguien más pecador que él para sentirse bien. Martín Lutero llamó a esto la teología de la gloria. El intento de encontrar a Dios y justificación en las obras, en la comparación, en la apariencia. Ahora miremos la teología de la cruz. Nos muestra que soy un pecador y que cuando miramos a Cristo crucificado, vemos nuestra propia necesidad de su salvación. Eso es lo que vio el publicano. Mis hermanos, el juicio a otros es un síntoma de ceguera propia. Como dice Romanos 2:1, no tienes excusa, hombre, quien quiere que seas, cuando juzgas a otro, porque al juzgarte a ti mismo te condenas. ¿Y por qué es que juzgamos a otros, mis hermanos? ¿Por qué nosotros somos tan expertos en juzgar a otros? Porque es más fácil ver la mota en el ojo ajeno que la viga en el nuestro. Porque juzgar a otros nos da una falsa sensación de control y de superioridad. Porque al enfocarnos en el pecado ajeno, mis hermanos, evitamos el doloroso trabajo de examinar nuestro propio corazón. Es decir, nos es más fácil gritar los pecados ajenos que llorar por los propios. Esto es como un paciente, mis hermanos, con una enfermedad terminal, que pasa el tiempo diagnosticado a otros en la sala de espera, pero se niega a hacerse los exámenes a sí mismo. Fuerte, ¿no? Mis hermanos, la verdadera justicia siempre produce humildad, no arrogancia. ¿Qué dice el devocional? Una percepción espiritual clara siempre lleva a la aflicción personal y a la confesión de tus propios pecados, no a la condenación de tu vecino. ¿Por qué? Hermanos, porque ve su pecado a la luz de la santidad de Dios y no puede condenar a nadie. Porque ha experimentado la gracia y sabe que no hay mérito propio. Porque ha sido perdonado. Bueno, como dice la Escritura, el que mucho más amas, el que mucho más ha sido perdonado. Lucas 7:47. Mis hermanos, la autojusticia es un veneno que mata el alma y destruye la comunidad, es decir, el compañerismo en la iglesia, el compañerismo en tu matrimonio, el compañerismo en tus relaciones interpersonales. Y la única cura es una verdadera teología de la gracia, que nos muestre que somos miserables, pobres, ciegos y desnudos. ¿Cuál es el remedio? Él lo dice en el versículo 18. Jesús no se queda con el diagnóstico, ofrece un tratamiento radical. Te aconsejo que de mí compres. Cristo como el único comerciante de gracia, mis hermanos. La palabra compra no significa que pagamos con mérito, significa que reconocemos nuestra bancarrota y acudimos al único que lo tiene todo lo que necesitamos.
¿Y qué es lo que dice? Oro refinado en fuego. Y no es prosperidad material, sino fe genuina, probada y purificada. Hermano, la fe no ha pasado por el fuego, es falsa. La fe que ha sido refinada es la que ve a Cristo como suficiente. Pues es necesario las pruebas, es necesario los desiertos, es necesario los valles de sombras y muerte. Entonces dice vestiduras blancas. No son nuestras obras, sino la justicia imputada de Cristo, que vemos en 2 Corintios 5:21. No, la iglesia de la Odisea es orgullosa de sus telas, porque la Odisea era orgullosa, tenía unas telas espectaculares, la lana negra, pero Cristo les ofrece vestiduras que cubren su vergüenza. Y luego dice el colirio. Y no es un producto farmacéutico, mis hermanos, sino la iluminación del Espíritu Santo, aunque el colirio se usaba para enfermedades de ceguera. Solo el Espíritu puede abrir los ojos del ciego para que vea la gloria. Nosotros estábamos ciegos, como dice el himno. Antes era un ciego, ahora veo yo. El himno llama sublime gracia. Mis hermanos, solo gracia, solo fe, solo Cristo. No hay nada de nosotros que pueda comprar estas cosas. Solo fe que recibe, la fe que ofrece Cristo, la fe que nos da el Señor. Mis hermanos, la disciplina no es un castigo, es una evidencia de amor. Lo vimos en Hebreos 12:6 y la iglesia estaba siendo disciplinada. Cuando el Espíritu Santo nos confronta, como lo que está pasando hoy con nuestro pecado, no es para destruirnos, es para restaurarnos. Y el dolor que podemos estar sintiendo es el dolor del arrepentimiento, es un dolor de una cirugía que salva. Porque el dolor y lágrimas que produce Cristo nos lleva al arrepentimiento. La tristeza que ofrece el mundo al remordimiento y a la condenación. Mis hermanos, examinemos nuestra vida. ¿Crees que eres justo porque asistes a la iglesia o creo que soy justo porque soy pastor? Son muchas cosas que tenemos que examinar en nuestra vida. ¿A quién juzgas más? Si pasas más tiempo criticando a otros que confesando tus propios pecados. La madurez espiritual, mis hermanos, se mide no por la grandeza, por la agudeza con que ves el pecado ajeno, sino por la profundidad de tu propio arrepentimiento. Mis hermanos, la vista que viene de la cruz. La Odisea era rica, pero estaba en bancarrota. Era famosa, pero estaba desnuda. Era educada, pero estaba ciega. Y hoy nuestro Señor Jesucristo nos dice, tú piensas que ves, pero estás ciego. Tú piensas que eres justo, pero estás desnudo. Tú piensas que tienes vida, pero estás muerto. Pero no dejan el diagnóstico, mis hermanos. Ven a mí, compra de mí, yo te daré vista, justicia y vida. Vengamos a Cristo, mis hermanos. Todos los días, ese es el ser de este devocional. Ese es el ser de este devocional. Mi querida familia, este ha sido el devocional del día de hoy. Vamos a orar.